JC Press Comunicaciones presenta Palabra de Mujer, un grito al unísono para que lo escuchen todos. Palabra de Mujer, para luchar por los derechos y el empoderamiento de las mujeres. Palabra de Mujer, con la conducción y producción de Roxana Gutiérrez Salazar. Dirección y producción general, Javier Cárdenas Matos. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse. Amigos de todas las voces y la 97 Digital, es un placer estar nuevamente con ustedes. En su programa Palabra de Mujer le damos la bienvenida el día de hoy. Hoy me acompaña la abogada Violeta Oliveros. Bienvenida, Violeta, ¿cómo estás? Bueno, Roxana, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, como siempre, agradecida a los radioescuchas y creo que va a ser una reunión importante en esta conversación. Hay muchos temas que hay que ver. Bueno, solamente saludarlos y bueno, adelante. Así es, Violeta. Entramos con un bloque de la semana porque ha pasado sucesos muy importantes en esta semana, ¿no? Lo más resaltante que ha sido el cambio de gabinete. Pedro Cateriano, pues, quien reemplaza a Ceballos, ¿no? Hay bastante que analizar. Luego, destacar la continuidad en su puesto a la ministra de Economía, Antonieta Alba. También resaltar el cambio de ministro Zamora por la doctora Pilar Macetti en Salud. Y bueno, lo que siempre nos ha llamado la atención es la continuidad, pues, de la ministra de Mujer. Pensamos que iban a poner, o podría, a alguien más eficiente en el cargo, pero... Violeta, ¿cuáles son tus comentarios acerca de este análisis de estos temas que estaban en transcurso del día sucediendo? Bueno, Roxana, creo que este panorama que nos toca analizar de la semana nos vislumbra nuevos aires y creo que es bueno cuando ya algo no se maneja muy bien, hay que dar un poco de oxígeno y creo que esa oxigenación ha hecho muy bien al gabinete. Tenemos nuevos rostros, solo han ratificado 5 ministros y los demás ha habido un cambio sustancial. Lógico que parte de todo esto es como base la economía que sigue la ministra Alba. Sin embargo, espero que el Premier, con su liderazgo, quien es quien conduce a todos los ministros a un buen puerto, pueda también ahora manejar una ejecución real en los sectores que necesitan que sea más ejecutivo, más activo. Felizmente conocemos muchos al Premier Cateriano, es una persona que sí es un demócrata a carta cabal, y que digamos que es una persona que tiene bastante vocación de servicio. En el gobierno anterior, el presidente Humala también entró en la última etapa en momentos quizás de críticos, sin embargo hizo una buena gestión. Y ahora creo que vemos que en esta etapa que también le toca conducir al país, que son 9 meses que quedan del gobierno del presidente Vizcarra, va a ser bien que esto se conduzca a un buen puerto, como él lo sabe hacer y con una experiencia, no solo de diputado, sino también de premier, pero además de eso de un político que no ha tenido una afiliación electoral ni una afiliación partidaria, sino más aún una convicción por el país. Le tengo como se dice, por lo menos me alegra que se haya oxigenado ese gabinete para que pueda el presidente Vizcarra tener ejecutivos reales y que puedan generar ese liderazgo que a los peruanos nos vislumbra otros aires distintos que nos ha tocado vivir, aparte de esta crisis de la pandemia, sino también la crisis económica real en cada bolsillo. Bien, dentro de ello decía ese saludo, ha quedado la ministra Montenegro aún, como vemos temas de mujer en ese programa que es Palabra de Mujer. También siempre hemos estado críticos de algunas decisiones, de algunas acciones, de algunas declaraciones de la ministra Montenegro, en el sentido que creo que ojalá en esta etapa, por eso el Premier tiene un rol importante de conducir, es como un maestro que los conduce a sus ministros. Ojalá que, bueno, les ponga ahí un poquito de, como se dice, de empuje para que puedan en su sector hacer la mejor ejecución del cual desempeñan ellos. Entonces espero que en esta etapa la ministra Montenegro pueda corregir algunos exabruptos y pueda pues conducir ese ministerio que nos acompaña esta noche, por lo menos a hablar
el tema de familia, el tema de mujer, y al final pueda hacer una buena gestión en esta etapa que le queda, ¿no? Entonces es interesante estos cambios, hay muchos nuevos, hay otros que están repitiendo, dentro de ellos es el ministro de Trabajo, que sí es una persona muy joven, es el ministro más joven de 33 años, no se ha visto en estos tiempos, no sabemos en verdad quién es, me imagino es un técnico, esperamos la poca experiencia que tiene, parece que recién haya egresado, la poca experiencia que tiene puede hacer una buena gestión en el lugar, en el sector que tenemos más de 2 millones de desempleo y que tiene que proteger, que es el Ministerio de Trabajo. Es un gran reto, me imagino, para él y para los otros ministros nuevos, pero creo lo tiene que asumir de tal manera que pueda subir la valla de la ministra anterior, la señora Silvia Cáceres, que haya dejado en óptimas condiciones y ha encaminado algunas gestiones. A veces en esos temas de funcionarios o de ministerios o hasta de congresistas, a veces hace mucho la experiencia, pero también no todo es experiencia, sino también tiene que haber conocimiento. Y creo que este joven ministro que tenemos, de 33 años, esperamos que sea así y que pueda también no solo ver el tema laboral, sino también proteger los derechos de beneficios sociales y otros que tiene que ver en el ministerio, ¿no? Entonces, bueno, Rosana, estos cambios del gabinete y los ministros, casi el 80%, que siempre se huele antes de las fiestas patrias. Es ya a veces natural que haya esa pequeña oxigenación y haya pequeños cambios, pero acá ha sido casi el 80%, 90% de cambios. Esperamos que eso para mañana sea distinto, ¿no? Para esos días que ha pasado la semana, pues estábamos en esa incertidumbre de saber quién es, cómo, cuándo, pero ahora ya creo que conocemos perfectamente y creo eso también nos hace ver un poco de esperanza a que nuestro país podría mejorar en esos 9 meses que queda del presidente Vizcarra, pero además que viene una campaña electoral muy atípica, no va a ser lo que siempre acostumbramos ver de las propagandas, muy atípica, pero interesante al fin. Entonces, Rosana, tenemos nuevos ministros que ya los hemos conocido en la semana y creo que es importante también involucrarse los ciudadanos a darle el beneficio de la duda, hay que dejarlos trabajar, hay que verlos, porque a veces también veo muchos opinólogos que han salido a las redes a criticar, y creo que ya que los peruanos estamos cansados de mucha crítica, sino no tiene que haber una unidad de compatriotas, una unidad patriótica en bien del país, y en estos momentos creo que eso, o hemos visto los últimos saludos que ha habido de los líderes políticos, yo sé que pueden ser sinceros y hay otros no tan sinceros, pero por lo menos hay esa intención de unidad para conducir al país a que sea el trabajo consensuado del Poder Ejecutivo, Legislativo y unidos todos los ciudadanos, este país podemos dar para más. Entonces, este panorama político nos vislumbra muy buenos tiempos, esta oxigenación del gabinete sí es interesante, pero además esos cambios hacen que tenga un poquito de una mirada distinta de los ciudadanos, una mirada distinta de las familias, y esa es la esperanza que nos queda, y también ayudarnos en conjunto, ¿no? ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras. Bueno, amigos, como estamos viendo, el panorama político creo que ha sido algo de respiro. El tema económico, seguimos aún en recesión, tenemos la misma ministra de Economía en el que, bueno, ya sabemos lo que ella ha estado haciendo su gestión, un poco como que viendo algo neutral. Hemos tenido los acuerdos con las AFPs, está viendo el tema de las ONP, también ahora en estos momentos hay una en la tercera reactivación, está conversando con el tema agrario,
Ojalá que pueda motivar alguna gestión más adecuada para que el ciudadano no pueda sentirse que está siendo en parte desatendida por el Estado. En ese sentido, el panorama económico pues nos da un poco de respiro en ese cambio político y nuestra crisis económica que nos ha llevado en esta pandemia hace que también con el cambio de la ministra de Salud veamos de alguna forma habrá algunos cambios en el sector para que la salud sea atendida de la mejor manera, ya que se ha abandonado, solo se ha dedicado el 100% de atención COVID y se ha abandonado la parte oncológica, la parte de los pacientes más vulnerables, los diabéticos y otros. En la mañana hacían cola casi interminable en neoplásicas, varios pacientes, cantidad de pacientes en el que habían sido dejados de recibir sus medicinas, de recibir tratamiento desde el mes de marzo. Eso ha hecho que esto ahora veamos en el tema de contagios, de hecho que va a aumentar. Ya sabemos, el 80% están caminando asintomáticos y esos son los que cogían en mayor grado. Entonces, Rosana, yo creo que vamos a tener que sensibilizar también el tema de los cuidados, de que la ciudadanía, que ahora lo que tiene que tomar con más seguridad es su cuidado personal, el aislamiento, si es necesario, que no sea la salida, porque parece un domingo, todos los días la gente caminando en la calle, no está tomando las previsiones necesarias, no están utilizando la mascarilla adecuadamente y quizás el distanciamiento social, ese distanciamiento que tanto hablamos, que todos los días seguimos conversando de lo mismo, pero la gente no toma conciencia. Han empezado ahora los vuelos nacionales, hemos visto en el aeropuerto abarrotados de los viajeros, pero sin embargo sin ninguna medida de protección en el tema de distanciamiento, o sea, no toman previsiones, está bien puesta la mascarilla, está bien puesto todo su protector, pero ¿dónde está el distanciamiento? ¿Dónde está ese distanciamiento? Entonces yo creo que las autoridades van a tener que cumplir el protocolo estricto o hacer cumplir también a los viajeros, no solo de los viajeros terrestres, sino también aéreos, para que no sigamos con esta pandemia multiplicándonos. Ahora hemos llegado al tercer país que estamos con mayor porcentaje de contagio. O sea, hemos superado a Brasil. Creo que hay que tener mucho cuidado en el tema de salud. Con el cambio de la doctora Pilar Massetti, que no solo tiene experiencia, sino también ha estado liderando el comando COVID, esperamos, y en ese sentido lo repetimos así, que la doctora, con todo no solo el conocimiento, sino la experiencia que ella ha estado liderando, pueda hacer que los líderes de cada hospital o los directores de cada hospital puedan hacer las acciones necesarias. Rosana, en esta crisis frente a la pandemia, lo que tiene que hacer no solo es salud curativa de bomberos, hemos dicho siempre eso, sino también preventiva. Yo creo que ahora los centros de salud que ya están atendiendo, que traten de salir esos operadores comunitarios a peinar así como si fuera el censo. Qué ideal que toquen la puerta y por lo menos decir cuántos vulnerables hay acá. A ver, un adulto mayor o una persona con diabetes. Saquemos los exámenes necesarios. Y basta con una muestra que hagan, aún no saben si hay contagiados o no dentro de la casa. Si vamos a empezar así como una vacunación, una campaña de vacunación, los centros de salud, cada distrito lo tenemos. Y creo que con la experiencia que tiene, auguro mucho que la doctora empiece a trabajar con una salud no solo de tipo bombero curativo, sino también preventivo. Solo de esa manera vamos a poder combatir esa pandemia que tanto está aquejando a las familias, perdiendo muchos familiares, muchos compatriotas. No tiene sentido cuando uno puede hacer una labor antes, porque de hecho que este virus te toca la puerta. Si es asintomático no te das cuenta, pero por lo menos has estado rodeado de alguna persona que ha tenido síntomas. Entonces, Rosana, creo que viendo todo el panorama, hemos visto político, económico, todo cabe en que tiene que estar bien la salud. Este gabinete espero que haga un buen trabajo, que los ciudadanos le estamos dando el beneficio de la duda y creo que nuestro empeño está también a los que estamos sensibilizando a la población en algún medio, como es el caso ahora de Mujer, que es un programa hacia la familia, nos tenemos que dirigir, tomen conciencia, cuidando a cada uno de sus familiares. Si nos cuidamos como cada uno en nuestros hogares, vamos a poder cuidar a nuestra comunidad.
y por todo eso, todos los compatriotas al cuidado y unidad necesaria. Roxana, bueno, eso es mi comentario en este caso, viendo el panorama COVID y el cambio político. Entonces, creo que vamos a seguir trabajando en ese sentido, sensibilizando a la población que tome los cuidados necesarios, ¿no? El gobierno pues nos da un poco de respiro, vamos a un nuevo horizonte y bueno, ahora nos toca la tarea de sensibilizar, de no bajar la guardia y como tú dices, ¿no? Mirar ahora a las personas vulnerables, ¿no? A esas personas que tienen enfermedades preexistentes, ¿no? Que de alguna u otra manera están cerca de nosotros y de nuestra familia, ¿no? Sensibilizar más que nada a todas las personas para poder de alguna manera ayudarlos y apoyar, porque como tú dices, no hay atención. Los policlínicos particulares sí, pues tienen sus propios códigos y hay muchos, en término personal, hay muchos profesionales de la salud que no quieren atender a los enfermos, ¿no? Y sin ni siquiera saber si tiene fiebre o si tiene alguna otra enfermedad. Simplemente todo lo ven COVID. Pero bueno, a seguir Rosana, trabajando con eso. Así es, Rosana, y creo que también tenemos que pensar que las últimas noticias, bueno, en que teníamos era pues la caída del menos 32.75 en mayo de que se aminoró la economía, ¿no? En ese sentido tenemos que también seguir trabajando que la economía peruana, ese decrecimiento que fue en mayo, junio y ahora julio, la variación ha sido negativa. Esperamos que de alguna manera con este cambio del gabinete podamos salir también de esa cifra que tanto nos preocupa, también para los inversionistas, cuánto es el mercado como aval, ¿no? Entonces, Rosana, hay mucho que seguir conversando, hay mucho que la población tiene que tomar en cuenta, pero también hemos ido subiendo cada día el desempleo que ya supera los 2.6 millones de desempleo y eso 2.6 es muy millones. preocupante. La comparación del año pasado. Exacto. Pero eso es muy preocupante. Quiere decir, imagínate, de 10 personas que estén caminando, 6 son desempleados. Y eso creo que, Rosana, preocupa mucho, porque al final este problema de la pandemia, los más vulnerables son las personas con enfermedades no solo precedentes, sino también los que tienen bajas defensas. Y cuando tú no te alimentas bien, las defensas están bajas y más con el estrés de desempleo, yo creo que va a tocar las puertas más rápido el COVID a casa. Entonces, este desempleo hace que esas personas estén más vulnerables, no solo ya el diabético, no solo el hipertenso, sino también los que menos se alimentan, los que pueden tener solo un alimento al día. Y estamos hablando de los conos, especialmente donde la gente vivía del día a día de empleo, que hasta ahora todavía no pueden acceder al empleo que perdieron, o por lo menos a los negocios independientes que tenían. Y creo que en eso, Rosana, las mujeres tenemos una carga bien alta en que llevamos el hogar y muchas de nosotras quizás son jefes de familia y no solo eso, sino que sabe que no le alcanza el marido y que con lo poco que queda tiene que administrar en la casa y cómo a los niños alimentar bien. Ahora ha empezado a subir el pollo, Rosana. Había llegado el precio de pollo a 4 soles, pero ya se elevó a 8 soles 50. Yo vivo cerca de un mercado grande que es mayorista. Ahora el kilo de pollo está a 8 soles 50. El huevo ya subió a 7 soles. Sí, y no, y hasta 11 soles 50 llegó el pollo también. Entonces, o sea, Rosana, este panorama está entre ese rango, 8.50, 11.50, y es un día que te levantas, vas al mercado y no sabes cómo están, ¿no? Los productos de primera necesidad, ¿no? Es un reto. Yo creo que, Rosana, que ahora nos toca vivir nuevamente, es cómo sacar a la familia por lo menos con la barriga llena y con esta tercera reactivación que ya empezaron desde el 20, van a empezar a funcionar los restaurantes, las atenciones. Nos preocupa más en cuanto al contagio y no sabemos con quién podemos estar caminando, conversando en la calle, en el banco. Entonces, Rosana, vamos a tener que tomar mayor medida, mayor atención y ojalá, como dije hace un momento, es que la ministra vea de un tema más de tema cooperativo en el sistema de preventivo de la salud y podamos tener acceso. Ojalá los hospitales se abran las puertas. No solo existe en el país el COVID, ¿no?
A mucha gente está matando la anemia, está matando la tuberculosis, está matando la diabetes, está matando la parte oncológica en que han dejado su tratamiento. Entonces tengamos una mirada más amplia. Yo sé que el COVID nos aqueja a todos, estamos con ese temor. Muchos hasta ya han entrado en pánico y creo que eso también acompaña que el rápido se inserte en ellos el virus. Entonces, Rosana, creo tenemos bastante que trabajar en sensibilización de la población, que tiene que cambiar de una cultura hasta de salubridad, en el tema de higiene, en el tema de limpieza, y creo que no han tomado en cuenta la mayor contaminación está en la moneda, en el dinero, en que va y viene del mercado, en que cada uno estamos intercambiando esas monedas, creo que es el mayor punto de contagio más que los micros quizás. Entonces, Rosana, no sé de qué tipo de manejo pueda venir, eso ya cabe en cada una de las personas, cuáles son las medidas que hay que tomar ya como un protocolo en casa, ¿no? Desde la forma de cambiarse cuando uno viene de la calle, sino cómo manejar ese dinero en parte, cómo hacer la limpieza para ir manejando, porque del contrario, ahí está el foco de infección que puede causar este virus. Entonces, No, vamos a crear solo un llamado a toda la población, a los radioescuchas, ¿no? Así es, y viene otro problema, ¿no? El hecho de que ya te vas a tener que quedar con las monedas, ¿no? Ese es un tema que ya también lo vamos a ver más adelante, cómo se maneja la economía con monedas, sin monedas, con billetes, sin billetes, y a lo que nos viene en el futuro, ¿no? En la parte de cómo pagar, porque como tú dices, ese es un poco infeccioso. Y bueno, tema de ahora que nos toca aislarnos más, tener más cuidado y sobre todo ver el tema psicológico, ¿no? Porque no solamente es las personas que están aisladas y que tienen miedo al COVID, ¿no? Tenemos personas más vulnerables, como tú dices, personas de edad con otras enfermedades que ya también están afectos psicológicamente y que no les estamos tomando, pues, no estamos tomando las precauciones debidas con ellos. Y bueno, entrando a otro panorama social más global, ¿no? Bueno, la ciencia también hace lo suyo, la tecnología también es magnífica, y bueno, y en estos tiempos, que vaya qué tiempos, tenemos que tener las esperanzas, pues, de que al menos salga la vacuna, como se dice, y ya se descubrió una vacuna que lo han estado ya desarrollando por la compañía de biotecnología moderna en asociación con los institutos nacionales de salud de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, esta indujo una respuesta de inmunitarias a todos los voluntariados que recibieron en su estudio de fase 1. ¿Qué se llama esta fase 1, no? Que se toma una pequeña muestra de 45 personas, más o menos entre 18 y 55 años de edad, y se les introduce, pues se les pone la vacuna y bueno, y provoca una respuesta. Ya después de estos pacientes, que han sido 45, dosis de 100 microgramos, ¿no? Que afecta también a lo de 250, bueno, entonces como que en primera fase han tenido una buena respuesta, y ahora se van a una segunda fase, ¿no? Donde ya se hace la muestra para 30.000 personas y después ya a una tercera fase. Lo bueno de esto que, sí, pues, ¿no? Las vacunas toman su tiempo, toman años, y ahora pues lo tienen que hacer en meses, ¿no? Pero sabemos que también son más de 15 coronavirus, y más famosos es el COVID-19, ¿no? Que es el pangolín y el murciélago, que es más probable que se surja un COVID-20, ya se habla de un COVID-20, y bueno, estos virus pues mutan muy rápido, ¿no? La probabilidad es muy pequeña, pero aún así lo tiene en consideración, y bueno, y es fácil de propagarse también. La naturaleza está dando muchos cambios, y bueno, más sobre todo en estas épocas, ¿no? Un problema que tenemos que es realmente global es la sobrepoblación, ¿no? Que hace que de alguna manera pues el humano pues contribuya a que se propaguen los virus realmente los virus en general realmente, ¿no? Y bueno, en lo que es en plano nacional, estuve viendo temas sobre el Instituto Salud del Niño, ¿no? Donde ya menores de edad sí están evolucionando favorablemente ante el COVID-19, ¿no? Sobre todo los pacientes con síndrome de Kawasaki, ¿no? Que es una inflamación muy intensa, y es la fase más grave de la enfermedad, donde consideran los anticoagulantes y los corticoides, ¿no? Bueno, en esta no consideran la hidroxicloroquina
en estas guías pediátricas, pero no a la ivermectina, ¿no? Y bueno, sabemos que el tratamiento del adulto no es igual que lo de los niños, por lo tanto, sí, pues, ¿no? Es una evolución de cada paciente y bueno, y qué bueno que sí se esté dando, ¿no? Esta declaración nos lo hizo Daniel Cot González, que es jefe pediátrico del Instituto Nacional de Salud. Y bueno, y en el plano económico, Violeta, ya tú has estado adelantándonos con el tema bueno, de que Lima Metropolitana pues ya realmente el índice de desempleo se sigue incrementando, ¿no? En lo que va de junio ya el desempleo en Lima se ha incrementado, como tú habías dicho, 2,6 millones que han perdido su trabajo. Ese es un retroceso en porcentaje de 55,1% versus el año pasado que fue menos 47, no es mucho, pero igualito el rango es bastante y se siente, ¿no? Es una sensación, una sensación a nivel nacional, ¿no? Y dentro de los sectores, pues el área de construcción es donde ha sido más afectado, ¿no? Se habla de una caída de menos 73,9%, y bueno, y en cifras absolutas, el sector servicio pues ha sido el de mayor pérdida, ¿no? Se habla de 1,5 millones. Y por lo tanto, en tamaño de empresas, a los que han afectado son aquellas empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores, ¿no? Y bueno, es un retroceso de menos 65,5%. Bueno, una caída y un incremento de desempleo también muy, ya que se venía viendo pues que se iba a dar, ¿no? Pero en términos globales, pues sí, esperemos que con todos estos cambios pues nos dé un poco de esperanza y bueno, que la economía de alguna manera pues, ¿no? De sus primeros pasos, de como diciendo ya pues, ¿no? Sí la hacemos, ¿no? Y nada, en cuanto a los comentarios de esta semana que hemos tenido, los hechos que han marcado la semana, una de ellas ha sido que la ministra de la Mujer de Población Vulnerable ha realizado el primer encuentro nacional con personal de serenazgos en distritos y provincias, ¿no? Habían participado más o menos 80 miembros y 20 distritos, ¿no? La estrategia que da este primer encuentro es ponte en modo niñez, ¿no? Ella lo considera clave porque logra pues un bienestar a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y le da una mirada distinta en cuanto al cuidado y el trato de estos pequeños. Otro tema que también ha marcado es la participación de la ministra en la reunión virtual con la Cámara de Comercio de América del Perú, ¿no? Pues señala que la sinergia entre el sector público y lo privado es imprescindible para generar cambios realmente reales en nuestro país. El objeto de esta reunión es articular acciones a favor de la mujer, ¿no? Que realmente tiene que hacerlo. Y bueno, y otro tema es que los gobiernos regionales de Piura ya brindan servicios virtuales de orientación y consejería de salud materna y prevención del embarazo adolescente, ¿no? Que también es una gran medida y gran apoyo. Bueno, y para finalizar, la viceministra de la Mujer, Nancy Tolentino, presidió la 20ª sesión ordinaria de la Comisión Multisectorial del Alto Nivel, ¿no? Que dirige el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, ¿no? Y realmente esta comisión pues analiza los avances respecto a las denuncias, sobre todo de las mujeres desaparecidas, ¿no? Que tenemos que hacerle un seguimiento para poder más adelante seguir analizándolo. Y bueno, para que nos amplíe un poquito más el panorama, tenemos en el programa al periodista Víctor Tipe. Él es director del semanario Sucesos, para que nos dé su opinión sobre estos sucesos que han marcado la atmósfera política, ¿no? ¿Qué tal, don Víctor? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Sí, buenas noches. Queríamos saber su opinión acerca sobre los sucesos que han marcado esta atmósfera política en nuestro país. ¿Específicamente a qué tema? ¿A la pandemia o a los aspectos políticos? Aspectos políticos, don Víctor. Bueno, en las últimas horas hemos tenido un cambio de gabinete, ¿no? Y un cambio que ya se venía avisorando días antes debido a que el gabinete Ceballos ya estaba muy desgastado. La pandemia lo agotó rápidamente
Sobre todo porque creo que no se aplicó una estrategia adecuada, tanto en el aspecto sanitario como en el aspecto social y económico, ¿no? Por lo tanto, necesitábamos que el país tenga un nuevo gabinete, un gabinete de refresco. Se ha elegido a Pedro Cateriano. La gran pregunta es si es el personaje adecuado en estos momentos, ¿no? Nadie puede dudar de que Pedro Cateriano es un político de experiencia, es un hombre con mucho recorrido en el campo de la política, ha sido diputado, ha sido viceministro y, bueno, anteriormente primer ministro también. El tema ahí que podría dejar un margen de duda es el perfil que él tiene. En su anterior paso por la presidencia del Consejo de Ministros, él fue muy confrontacional y podríamos tener ciertas dudas respecto a su desempeño en ese cargo en función de esta característica de su personalidad, ¿no? Si un primer ministro confrontacional sirve en estos momentos. Particularmente pienso que no, pienso que el Perú necesita concertación, necesita unidad, necesita un trabajo conjunto para poder salir de esta dificilísima situación en que nos encontramos. No sé si Cateriano ha cambiado su modo de ser, su actuación política como para lograr esto, pero su anterior paso, como repito, no dejó buena opinión, ¿no? Hay sectores políticos importantes en el Perú que no lo consideran bien porque fue precisamente el adversario más enconado que tuvo en la época del humanismo, ¿no? Me refiero específicamente al humorismo y al aprismo. Ojalá él pueda limar asperezas, pueda superar estos escollos y podamos tener un buen primer ministro que nos conduzca a un cambio de gobierno sin sobresaltos en el plano político, ¿no? De hecho, que la pandemia no va a solucionarse en estos días, en estas semanas ni en estos meses, creo yo, tenemos para largo, pero en el plano político podríamos haberlo llevado mejor, ¿no? Con un personaje más conservador. Así es, don Víctor, ¿no? Esperemos pues que realmente, como usted indica, eh, lime esas asperezas, ¿no? Porque sobre todo que se necesita pues que el Perú esté unido, que se trabaje en equipo, ¿no? Como usted indica, una situación en que el gobierno de la pandemia lo agotó, se necesita oxigenar el panorama, ¿no? No se han aplicado las estrategias sanitarias adecuadas y bueno, esperemos pues que en las próximas semanas o ya puertas a las próximas elecciones, se mejore realmente el clima en nuestro país. Y Violeta, ¿algún comentario adicional acerca sobre los comentarios de las manifestaciones de don Víctor? Bueno, quisiera todavía, si está en línea, don Víctor, quizás hacerle una pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Sí, adelante. Buenas noches, qué gusto. Buenas noches, Sí, ¿qué tal? ¿cómo está? Quisiera más bien ahí hacerle quizás una pregunta, luego continuar con algún comentario. Coincido en algunas cosas que fue premier anteriormente el señor Cateriano. La última etapa del presidente Humala estuvo liderando el premierato. Creo que ahí, como hace poco escuchaba, es que decía un analista, Alejandro Godoy de la PUC, que decía de Cateriano que era un hombre curtido en política y bueno, y que sabe en parte dialogar. De hecho, que su confrontación ha sido siempre clara con el fujimorismo y el aprismo, siempre hemos conocido ese tema, pero creo, ¿a usted qué le parece, qué vislumbra para los peruanos con el premierato en estos momentos y de la oxigenación del gabinete y el cambio sustancial de los ministros, que son casi 13, ¿no? ¿Cómo ve el panorama futuro, que faltan 9 meses en realidad para despedirse el presidente Vizcarra? Bueno, yo espero que, sobre todo, la ministra de Salud dé un golpe muy importante, ¿no? Pilar Macetti tiene todas los méritos como para ser la ministra de Salud y creo que las capacidades también para poder cambiar la estrategia contra la pandemia. Creo que ahí está el quid del asunto, ¿no?
tuvimos muchísimos problemas respecto a la estrategia sanitaria y la crisis que en estos momentos soporta el Perú es precisamente por una deficiente estrategia. Ahora, en ese aspecto específico del Ministerio de Salud, creo que han acertado en llevar a la doctora Macetti, porque ya tiene pues una larga gestión en el Ministerio de Salud, ha sido ministra de Salud anteriormente y ahora mismo ocupaba la jefatura del comando COVID, ¿no? Entonces, creo que por ese lado se puede haber acertado. No sé hasta qué punto lo de Cateriano podría ser una buena elección, ¿no? El analista que menciona usted tiene toda la razón, es un político curtido, definitivamente, por eso es que es confrontacional, y fue muy confrontacional no solamente de la época del gobierno de Humala, ¿no? Él tiene un libro, por ejemplo, referido a García de los años 90, fue confrontacional cuando fue diputado por el FREDEMO la época de Fujimori, en la primera parte del gobierno Fujimori antes del golpe de Estado del 92. Entonces, de hecho, que tiene una larga experiencia. Y por eso, precisamente porque tiene una larga experiencia y porque hay un perfil confrontacional, tengo mis dudas respecto a su desempeño como primer ministro. La gente no le va a creer que sea un concertador. No sé qué tendría que hacer para poder proyectar una figura de concertador que es la que necesitamos en estos momentos. Entonces, tengo mis dudas respecto a ese tema, mis dudas. Y yo creo que yo estoy escribiendo una columna para Sucesos precisamente sobre el tema y creo que debió elegirse a otra persona con otro perfil que permita aglutinar fuerzas, porque eso es lo que necesitamos en estos momentos. Pero ya las cuestiones están hechas, ya la elección está hecha, ya el Cateriano ya juramentó. Entonces, lo único que nos queda es desearle suerte, porque si a él le va a ir bien, al país le va a ir bien, ¿no? Así es, don Víctor. En realidad coincido algunas cosas, un acertado cambio con la ministra de Salud, ya que en estos momentos, aparte de la pandemia, lo que aqueja mucho es la corrupción. Entonces creo con este respiro en el gabinete, más aún con darle el beneficio de la duda al premier Cateriano, creo que nuestro país lo que necesita es unidad. Creo que le he leído los twitters de los saludos de los otros líderes políticos, pero también de él la respuesta, y creo que ha habido ese consenso en realidad que debemos llegar a todos los peruanos, aparte de los colores políticos, la idiosincrasia, la ideología, a una unidad para salir de no solo de la crisis por la pandemia, sino la crisis frente a la ineficiencia, en todo caso, de los servicios que viene a ser de salud, educación. Ahora creo que la pandemia nos ha podido sacar a la luz todo lo que teníamos de mal estructuralmente, porque si buscamos un cambio tendría que ser un cambio estructural. Sin embargo, yo creo que en estos momentos ha sido importante ese cambio, ¿no? Del gabinete Ceballos al gabinete Cateriano, como ustedes hubiéramos preferido otros quizás, pero hay que dar beneficio de la duda. Es una persona, ha sido confrontacional, sí tiene sus adversarios políticos, sí, los tiene, y ha sido muy directo en ese sentido, pero en estos momentos creo que a todos los peruanos, si de alguna manera nos ha tenido que conmover y quizás a llevar a una sensibilización de que tiene que haber unidad conciudadana, unidad patriótica, tiene que haber también esa unidad de seres humanos porque ha tocado las puertas de el virus a todos. Entonces creo que ha tenido que cambiar y tenemos que tener todos una mirada más allá de los colores políticos, es una mirada de país. Y esa mirada de país es que pensemos en que todos tenemos que tener por lo menos el acceso a la salud, cómo salir de esta crisis económica, porque sí, ya estamos en una recesión, a todos nos han tocado los bolsillos y está de vuelta. Entonces yo creo que dando el beneficio de la duda, la población y todos uniéndonos, creo que podemos hacer en esos 9 meses que queda todavía de la gestión del presidente Vizcarra algo que solucionar en los temas más urgentes, que son educación, salud. Yo no sé si va a terminar bien el año escolar, no creo que sea como cuando era presencial, pero se tiene que salvar de alguna manera tantos niños que a veces ni siquiera todavía pueden recibir por falta de internet clases. Y el tema de salud es urgente, que debe haber una unificación del sistema de salud. Esperamos que este gabinete pueda correr casi a maratón
de lo que no ha podido avanzar en este tiempo, y ahora con el Congreso que en verdad hacer más proyectos de ley populistas y no están tampoco ayudando mucho en coordinación con el Ejecutivo. Entonces, bueno, yo para poder, en todo caso, escucharle alguna última, quizás, opinión frente a esto, señor Víctor. Sí, es verdad, el desafío de este nuevo gabinete es enorme. Hay muchos sectores que tienen que trabajar las 24 horas del día, ¿no? Y no olvidemos también el tema de seguridad, ¿no? Luego de la pandemia, la delincuencia, el crimen, han salido a las calles con voracidad. Entonces, el reto para el nuevo ministro del Interior también es enorme, ¿no? Ya se tenía previsto esto, los analistas, tanto peruanos como internacionales, habían vaticinado que la delincuencia iba a salir con fuerza en países de Latinoamérica, y eso está ocurriendo, ¿no? En el campo de la educación, lamentablemente este año prácticamente se ha perdido en el campo de la educación presencial, ¿no? Y habría que pulir algunos detalles para mejorar lo que es la educación a distancia, la educación virtual. Todavía no estamos acostumbrados, pero creo que se puede lograr algo en estos meses, ¿no? Esperemos, y le deseamos muchísima suerte al gabinete cateriano, ¿no? Muchas gracias, don Víctor, ¿no? Muchas gracias, y creo que es importantísimo. Adelante, Rosana. Don Víctor, una consultita más, que conociendo la fama de Cateriano, ¿cree que lo han llamado para enfrentar al Congreso? Y si es así, ¿usted cómo ve esta foto de situación política nacional? Yo tengo una hipótesis. Vizcarra, desde hace buen tiempo, ha tenido éxito en las confrontaciones. Es más, cuando él ha sentido alguna dificultad, un problema, un bajón en su popularidad, siempre ha apelado a la confrontación. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con el gobierno? Se siente cercado por la pandemia, las deficiencias del gobierno están puestas al descubierto, la mayoría de la gente se está dando cuenta de que no se ha actuado bien frente a la pandemia, por lo tanto necesita cambiar las luces reflectoras hacia otro lado. ¿Y quién puede ser una persona que distraiga, que cambie, que marque otra agenda diferente a la pandemia? Tiene que ser una persona con las características de Cateriano, ¿no? Es un poco duro lo que digo, pero creo que bien, analizando la personalidad y las estrategias de Vizcarra, podría ir por ahí también. Ok, don Víctor. ¿Algo más que desea agregar? No, lo vuelvo a repetir, con buena suerte. Espero equivocarme en este análisis que hago respecto al gabinete cateriano, porque en realidad, si yo me equivocara, todo le va bien a Cateriano, pero considero que va a ser un poco difícil. Además, por otra cosa, ¿no? El encono que tienen contra Cateriano algunos sectores importantes de la política es tal, creo que va a tener poquísimo oxígeno o poquísimo tiempo de luna de miel, días, se podría decir. No le van a dar el tiempo que se le da a los demás gabinetes, que le dan un par de meses, etcétera, para que pueda acomodarse y pueda empezar a gestionar. No le van a dar ni siquiera días, porque esa es la imagen que dejó lamentablemente Cateriano en su anterior paso por la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y ese es un punto en contra de su gestión. Okay, claro, lo único que no tuvimos es el virus, pero bueno, había otro esquema que estaba todos los días el ataque hacia el presidente Humala y tuvo que él bajar un poco más la temperatura ahí. Ahora la diferencia es pues este virus que nos puede llevar a conjugar quizás un proyecto común de país. Entonces yo creo que desearle lo mejor, ya está hecho el gabinete, no hay otra. Muchas gracias, don Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor. Gracias. Gracias. Bueno, Rosana, esto ha sido mi comentario de la semana. Vamos a ver qué nos trae la siguiente semana. Ok, Violeta, muchísimas gracias. Y el tema que nos concierne el día de hoy es la mujer en la lucha por la independencia. Y tendremos como invitado al historiador Ricardo Aguilar por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con él después de la pausa. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles, nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer. Bueno,
Bueno, como ya lo habíamos anunciado, el tema de hoy es la mujer en la lucha de la independencia. Contamos con el historiador Ricardo Aguilar. Bienvenido, Ricardo, y gracias por la entrevista. ¿Cómo estás? Bien, gracias Roxana, gracias a ustedes por la invitación, encantado de acompañarlos, un gusto. Y antes de empezar, Violeta, y antes de empezar a hablar lo que nos concierne así realmente al tema, quiero aprovechar para preguntarte acerca de haber decretado el 25 de junio el Día de la Mujer Afroperuana. Sí, mira, a mí me parece una decisión bastante interesante y justo hoy que vamos a hablar de esto, es importante este 25 de julio porque va a permitir una visualización de la mujer en específico, que ya tenemos una fecha, el 8 de marzo, bastante conocida, pero la mujer afroperuana en específico, nos interesa revalorar su aporte, ya que si hablamos de la identidad cultural peruana y de los aportes afroperuanos, casi todos esos aportes pasan por las mujeres que desde la cotidianidad de sus familias han mantenido las tradiciones, ya sea en la gastronomía, en la danza, en la música, en muchas otras cosas, y hay que reconocer eso también como un aporte general, ¿no? Así es. Violeta. Sí, bueno, saludar a nuestro invitado especial para conversar sobre justamente nuestro género. Y es interesante el día, bueno, que le ha dado especialmente a la mujer afroperuana, que fue en muchas décadas invisibilizada, pero es parte de nuestras luchas de derechos de las mujeres. Más aún que nos acercamos al bicentenario, es para conquistar no solo la libertad, sino también muchos derechos que hasta ahora ya tenemos las mujeres, ¿no? Bien decía Ricardo, es cierto, el 8 de marzo es importante, pero ¿qué más que le hayan dado un día especial como para revalorar su cultura, su música? Y bueno, agradecerle. Víctor, además, quizás la pregunta allí va, ¿no? ¿Por qué para cada espacio las mujeres tenemos que siempre levantar la voz? ¿Por qué la sociedad aún machista no toma como un derecho natural de toda persona y pueda dar el espacio necesario? Porque siempre tenemos que estar mediante marchas, mediante nuestras conquistas siempre ha sido a costa de vidas, de entregar vidas, o a costa de mucho sacrificio para las mujeres en especial. No sé qué opinas frente a eso, estimado Víctor. Sí, mira, yo creo que es bien interesante destacar lo que señalas. Mira, yo soy historiador, así que igual mi especialidad me hace leer un poco y dentro de este tema sentirme como un invitado. Tengo muchas colegas que son historiadores desde la universidad y muchas profesoras mías también que me han enseñado a entender la sociedad como un tema complejo. Y si no leemos así, aún van a seguir quedando deudas pendientes en el tema de las mujeres, en el tema de los niños, en el tema de las diferentes etnias, afroperuanos, amazónicos, andinos. Entonces, para hablar específicamente de la mujer, tuviéramos que remontarnos a muchas décadas y siglos atrás en específico, ¿no? Entonces, como bien decías, hay una serie de conquistas que se han ido obteniendo, conquistas que no deberíamos llamarlas conquistas, ¿no? Porque nuestra sociedad naturalmente está conformada por una paridad de género y que es evidente en la vida cotidiana, no así en otros ámbitos como la educación, la política, donde sí efectivamente han tenido que darse una serie de luchas, ¿no? ¿Por qué se sigue dando esto? Yo creo que se evidencia de muchos factores, pero como historiador podría decir que hay una falta de reconocimiento del otro, evidentemente, ¿no? Nuestra sociedad está basada, y hay que decirlo en todas sus palabras, con arquetipos machistas de concepción de la sociedad como tal. Entonces, aportes culturales tan importantes como la gastronomía, tan importantes como la danza, lo que decía hace un rato, desde la mujer son invisibilizados. Entonces, también es importante llegar a un bicentenario donde reconocer al otro pase por una identidad de género, necesariamente. Así es, Ricardo, ¿no? Y a puerta del Bicentenario es importante, pues, comenzar a mirar el proceso independentista de lo femenino, creo yo, ¿no? En este proceso, pues, contamos con muchas mujeres heroínas olvidadas y que a la hora realmente de plasmarlas en el papel se olvidaron o simplemente la discriminaron.
Pero ¿cuál realmente fue el aporte real de la mujer en la lucha de la independencia? Mira, nuestra historia se ha traducido en héroes y estos héroes, la gran mayoría, sin equivocarnos, podemos decir que son hombres, ¿no? Pero si uno va al archivo, si uno ve la conformación de la independencia, que básicamente fue una guerra civil, te encuentras que en una guerra civil hay población femenina, un gran componente de población femenina. Entonces, ¿qué ha pasado con nuestra historia? Evidentemente nuestros historiadores del pasado han construido un relato propio de su época, porque el historiador piensa en su época, mirando al pasado en función a los arquetipos machistas, ¿no? Pero recoger el aporte de la mujer tampoco no es algo que se esté dando ahora en tiempos recientes. De hecho, ya quizás el primer reconocimiento hacia las mujeres en la independencia es de 1954. O sea, estamos hablando hace más de 70, casi 70 años, ¿no? Donde la Cámara de Diputados reconoce a las famosas heroínas Toledo, ¿no? Esta mujer y sus hijas que participaron en Huancayo dentro de la tropa patriota y derrumbaron un puente para evitar que los realistas cruzaran y fueron también premiadas y reconocidas por José de San Martín, ¿no? Y en pleno contexto de la independencia. Entonces, vemos que, como bien señalaba Violeta, el reconocimiento hacia la mujer en la independencia es algo que también se ha venido tomando un camino en función a diferentes pasos, ¿no? Quizá el antecedente más cercano que tenemos es el del Congreso en 1954. Y después podemos seguir sumando heroínas y personajes. Pero evidentemente, aún hoy nos falta reconocer que es un aporte sistémico, es decir, no tenemos que solamente pensar en estas mujeres como heroínas o como digamos, una luz en medio de tanta oscuridad. No, las mujeres estuvieron presentes en la lucha de la independencia, acompañando a sus esposos, y no solamente acompañando a sus esposos, sino organizando ejércitos, organizando a la población. Si uno piensa en el Tahuantinsuyo, para no extenderme más con esta pregunta, si uno piensa en el Tahuantinsuyo, nos damos cuenta de que el rol de la mujer, y lo decía ya María Rostorowski, es importantísimo en la sociedad andina. Entonces no se puede entender una independencia sin mujeres, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de una sociedad que no es la sociedad peruana. Sí, Víctor, quisiera recalcar quizás ahí algo como para hacer alguna pregunta, es que sí, pues en nuestro país está a punto de celebrar el bicentenario de su independencia, pero no toda la ciudadanía festeja esos 200 años de libertad, como se dice, ¿no? La población como la indígena, la afroperuana, o incluso las mujeres seguimos ahí peleando cómo vivir con dignidad y libertad. Sabemos todos los días vienen los feminicidios, estamos enterando en la violencia familiar, especialmente hacia la mujer, y la lucha constante por reconocimiento de los derechos y la falta de representación de las mujeres, todavía aún en los espacios de tomas de decisión, pero son también a seguir disputando quizás nuestro lugar, ¿no? Entonces, sabemos, bien lo decías, en las épocas pasadas, quizás Tupac Amaru, Micaela Bastidas, fue un eje tan importante en cómo conducía, ¿no? Todo un ejército, o quizás como las mujeres en la guerra, por ejemplo, que fue con Chile, mi bisabuela me contaba, que tuve la oportunidad de conocer, que su mamá le decía que cuando llegaban los chilenos, por ejemplo, en la zona de Ancash, ellos preparaban alimentos y hasta le ponían algunos sustancias tóxicas como para que puedan ayudar a sus maridos a pelear, porque ellos envenenaban en parte a los chilenos. Me decía, nosotros le dábamos comida, pero en la comida a veces teníamos que meter algunas cosas así como los fertilizantes, como para cómo lastimarlos a ellos, porque nosotros también teníamos que jugar un rol importante en la lucha para que no nos dominen ellos, y teníamos que esconder nuestras cosas, y a veces eran muchos víctimas de muchos abusos, ¿no? Entonces, creo que además, a pesar de todo, en la historia, como Florinda Matos, Manuela Sáenz, mujeres afroperuanas que sí han revalorado en nuestra historia, han sido quizás invisibilizadas, pero la sociedad es la responsable. Como bien decía, la sociedad todavía no está preparada aún para poder salir de ese estereotipo en general, que a veces dice, ¿no? La historia está contada
por los ganadores, pero la historia también invisibiliza a muchos héroes anónimos y todavía no tenemos ni siquiera el nombre. Entonces, sí, bien tú recalcabas que las mujeres hemos sido, pues, no solo necesitamos que nos den el espacio, sino como ser humano, nuestro espacio, que en nuestro país somos un porcentaje, y para hablar de democracia, ese porcentaje es mitad, mitad, en todo, pero también, además, tenemos que seguir sensibilizando, ¿no? Entonces, Víctor, quería preguntarte, frente al Bicentenario, con todo esto en el Ejecutivo, en el Legislativo, la representación, las mujeres que están como autoridades en algunas regiones, alcaldesas, ¿qué expectativa nos da hacia el Bicentenario, ya que también se nos aproximan las elecciones? ¿Tú crees que las mujeres no solo hemos conquistado derechos, porque ese es el término, no los dan gratuito, eso quiero recalcar, siempre ha sido a costa de muchas marchas, de muchas luchas, no es, o sea, el espacio gratuito que nos los pueden dar. Entonces, no sé por qué todavía tienen ese estigma. Entonces, hacia puertas del Bicentenario, ¿tú crees que la sociedad aún está con este proceso de crisis por la pandemia, haya sensibilizado de alguna manera que la mujer, el brazo derecho o el brazo izquierdo, pero ambos deben ir de la mano, no uno adelante ni uno atrás, ni el varón adelante ni la mujer atrás, sino quizás podemos escribir una nueva historia, ambos de la mano en la sociedad, y como que podemos decir, sí, es un país democrático, porque en ese camino que tanto decimos democracia, yo creo que debería ser compartido, ¿no? Que vislumbra hacia el 21, estimado Víctor. Mira, yo creo que es una pregunta muy, muy interesante en el sentido de que lo primero que recoges es decir que tenemos un bicentenario, pero que va a diferentes velocidades, si queremos entenderlo así, ¿no? No podemos comprender, por ejemplo, cuando siempre que hablo de la población afroperuana, tengo que tener en cuenta que la población afroperuana en el 1821 no era libre. Digamos que recién allí empieza un proceso de libertad y cuando José de San Martín firma la independencia del Perú, recién inicia todo este proceso, pero que se va a cerrar 30 años después, en el caso de Ramón Castilla, ¿no? Entonces yo creo que sucede lo mismo para la población, para el género femenino, para las mujeres en el Perú, porque en 1821 la mujer no tenía derechos en el Perú. Entonces, y si estamos hablando de eso, hay que notar que evidentemente nuestra primera constitución como república decía que solo podías ser ciudadano si tenías dos aspectos fundamentales, entre otros, ¿no? Uno de ellos era saber leer y escribir y el otro era tener oficio y profesión, ¿no? Entonces nos damos cuenta que muchas mujeres en 1821 no contaban con ninguna de estas dos características. Existían colegios, evidentemente, que eran muy, muy reducidos y poco a poco también ha sido una conquista ganada la educación femenina. Sin ir muy lejos, mi abuela materna, que tiene 100 años, ella me contaba que ella no fue al colegio nunca. Entonces, ella está viva. Y mi abuela paterna estudió, creo, pero algunos años. Entonces, la misma educación femenina también ha sido una conquista, como bien señalas. Y hoy, 200 años después, casi, ¿no? O 199 de la firma del diente. Evidentemente tenemos más y por todos los derechos que han ido ganando y conquistando las mujeres, que hay que resaltarlo, no es un favor que se le hace, o sea, es tratar de entender que es la realidad de la sociedad, que estamos conformados por una sociedad así, diversa, en todo el sentido, ¿no? Y hoy tenemos autoridades, tenemos alcaldesas, presidentas regionales, congresistas, entonces ha habido un espacio muy, muy ganado en función a luchas y en función a reconocimiento propio también. Pero aún nos falta sensibilizar quizá lo más importante, que son las propias familias, que es lo más importante. O sea, nuestra historia personal, si no tiene un trasfondo familiar, no tiene un sentido. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que está el gran problema del Bicentenario. Reconocer al otro, reconocer a las mujeres, no solamente como una idea del 8 de marzo o el 25 de julio, el caso de la mujer afroperuana, o el Día de la Madre, sino reconocer que son parte de nuestra historia familiar
y de nuestra historia del Perú, como lo fue María Parado de Bellido, como lo fue Micaela Bastidas. Estas mujeres hicieron de su cotidianidad una construcción para el país. Y yo creo que eso es lo que debemos rescatar ahora 200 años después. Ricardo, aparte, bueno, de la lucha directamente que hemos tenido las mujeres en este contexto de independización, ¿cuáles son las otras formas de participación femenina? ¿No? Tú nos hablas de ese transporte, de esa transformación o trasfondo familiar. Porque hablamos de, bueno, sí, de María Parado de Bellido, pero hay otras mujeres que tal vez no las mencionamos o tal vez no las reconocemos, sino porque no realmente las reconocemos, sino que porque realmente no se habla de ellas. Muchísimas. Yo creo que muchísimas, y ahí está la gran mayoría, no solamente de mujeres, sino también de hombres que forjaron la independencia. Pero en específico, en cuanto a la mujer, yo hago hincapié en este reconocimiento desde lo cotidiano y lo familiar, porque Violeta decía, o sea, no existe, comprender la guerra de independencia es comprender una guerra total, una guerra civil, donde había que preparar alimentos, había que pensar en una estrategia para combatir con el enemigo desde una manera silenciosa, quizás, ¿no? No en las grandes batallas, sino en lo cotidiano. Entonces, allí hay una participación de la mujer que queda todavía, es una tarea pendiente investigar, ¿no? Evidentemente nuestra historia está muy pensada desde los héroes y todo lo queremos convertir en héroes o en heroínas, ¿no? Pero la heroicidad también se construye desde lo cotidiano. O sea, pensar en que pueblos enteros en la época de los incas y en la época de la colonia tenían a caciques, mujeres, ¿no? Como líderes. Entonces, pensar también en esa representación en el contexto de nuestra independencia nos hace entender una cotidianidad. De hecho, las mamás o hermanas de muchos de los combatientes en la guerra, de los que eran parte del ejército, también han cumplido un papel importante. Las llamadas famosamente rabonas en la época de la guerra con Chile, ¿no? Entonces, que también es un término despectivo de la época, ¿no? Que involucra a la que está detrás, y como señalaba Violeta, no necesariamente fue así. Entonces, hay muchas cosas, más allá de buscar heroínas, que es importante tenerlas como referente, hay muchas cosas más para pensar el rol de la mujer en la historia y sobre todo en la independencia, ¿no? Sí, quisiera ahí como Rosana lo que decía, tiene mucha razón, hay muchas mujeres todavía invisibilizadas. Creo que también dentro de ello, no solo ha habido siempre la lucha de clases, ¿no? En el sentido no solo de género, sino la lucha de clases, que a veces han dado mayor opción a mujeres de una élite de clase media para arriba, invisibilizadas, la clase baja o el pueblo. Dentro de ellos encontramos, creo que en 1750, Tomás Atito Condemaita, que fue descendiente de una nobleza inca que participó activamente en la revolución de Tupac Amaru II, ¿no? Organizando la brigada de mujeres soldados. Entonces, hay mujeres así todavía que a veces se invisibilizan, o quizás podemos también ver de un aspecto, como se dice, de la población que aún sigue no siendo reconocida ni siquiera como una población que tiene que involucrarse en la sociedad y tomar sus decisiones así, a conquistar más derechos como salud, educación, un tema muy amplio para ellas, ¿no? Entonces, creo que esa invisibilización, ojalá que ahora que cumplimos el bicentenario, podamos también nombrar a todas aquellas que han sido invisibilizadas. La historia no solo se ha hecho por varones, sino se ha hecho en acompañamiento, bien decías, Ricardo, es que ha sido una conquista casi en parte familiar, porque la familia siempre existió. Entonces, en esa familia había una mujer, y tú sabes, la mujer siempre, hasta cuando se educa o hace algo, siempre plasma en la familia, no es individualista, ¿no? En sus hijos, en el marido, y también es un sostén para el marido, ¿no? Porque tú sabes, un hombre solo pensando en la casa muy poco puede hacer que tener una familia junto con los hijos, con la mujer, en el cual las estrategias también se pueden definir de la mejor manera para cualquier organización o conquista que nosotros en su momento hemos pasado por diferentes procesos de guerra en la historia peruana, ¿no? Entonces creo que en ese sentido podemos también nombrar a Manuela Sáenz, una patriotiva de la gesta de independencia de Ecuador y Perú. Entonces, esas cosas, y Colombia, y esas cosas creo, Ricardo,
yo, en mi parte, felicitarte que un varón esté dándonos la entrevista, viendo ese esquema, y creo que es sensibilización y la tarea principal. Solo quizás, para hacer la última pregunta, Ricardo, ¿en qué sentido aún, aparte de la invisibilización en la historia de las mujeres, de su rol y su eje protagónico emancipador, todavía no, el Estado como Estado, no hay una política real en cuanto a la asistencia de los derechos, por lo menos fundamentales, como son especialmente en salud, educación, y además de eso, quizás el tema laboral, ¿no? Tú sabes, hasta ahora todavía ni siquiera se ha Claro. puesto a reivindicar esos derechos de salarios laborales que pueden ser equitativos con los varones. Entonces creo que cumpliendo hacia el bicentenario y el proceso histórico, toda la emancipación que hemos podido encaminarnos en cuanto a la mujer, es importante en nuestra sociedad quizás hacer en el CEPLAN o como política de Estado, qué espacios más podría haber o qué políticas de Estado podrían ayudar esto desde las universidades, quizás, Ricardo. Sí, mira, definitivamente es muy interesante lo que señalas. Yo, como historiador, quisiera plantearlo en dos dimensiones. Tu primer comentario iba sobre que no solamente debemos pensar en estas mujeres de élite que apoyaron a la causa de la independencia, y sobre eso un pequeño detalle. En 1822, José de San Martín condecora a un grupo de mujeres, bueno, José de San Martín sabemos que crea la Orden del Sol un año antes, pero el año siguiente condecora a un grupo de mujeres que, si uno lee más o menos los apellidos, eran parte de la élite de Lima, ¿no? Entonces es importante destacar eso, pero por otro lado, si uno busca referentes y ejemplos sobre la sociedad andina, sobre las mujeres de otros lugares y sobre las mismas mujeres afroperuanas, no encuentra la misma condecoración y los mismos referentes. Entonces, aún hoy, allí hay una gran tarea pendiente. O sea, ¿cómo podemos enseñarle no solamente a las mujeres de Lima y de la costa, sino a todas las mujeres del Perú que su participación ha sido importante en la historia peruana? Y para eso son los referentes, no solo para poner una estatua y construir un pedestal o hacer una marcha, no, sino para enseñarle a las personas que todo lo que tenemos hoy es parte de una construcción histórica, ¿no? Y en esa línea lo que dices es muy cierto también en función a los temas pendientes, ¿no? O sea, ya reconocemos que la mujer tiene un espacio, pero aún así siguen habiendo feminicidios, siguen existiendo disparidad en los salarios, siguen existiendo problemas de discriminación, entre muchas cosas. Y todo tiene que partir, siempre es un doble juego. Digamos que el Estado tiene un rol importantísimo, pero volviendo al tema de las familias, todo parte desde casa, ¿no? Todo parte de la educación, de la explicación, de muchas mujeres y también de muchos hombres, ¿no? Por eso es para mí tan importante estar hablando de este tema. Si no entendemos esta dualidad, este juego entre el Estado y la propia concepción familiar para todos los temas y en específico para el tema de la mujer, poco se va a poder hacer en el Bicentenario. Digamos que el gran reto de reconocer al otro pasa por allí, ¿no? Pasa por reconocer la diversidad del otro, el lugar, y pasa por reconocer los temas pendientes. Grandes de ellos son la salud, la educación y el trabajo. Y bueno, Ricardo, sí, ¿no? Empezar a resaltar ya no solamente, como tú dices, desde 1954, sino ya desde 1822 con San Martín, que entregó la Orden del Sol del Perú y condecoró a 112 mujeres, ¿no? Indígenas, Exacto. negras, mulatas, y bueno, que destacaron y él los reconoció sobre todo, ¿no? Para cerrar, ya que el tiempo es cortísimo, algo que desees complementar acerca del tema que hemos estado hablando hoy día, en que es el tema de la mujer y la independencia. Sí, bien, básicamente lo que veníamos diciendo, que necesitamos tener estos referentes e investigar cada vez más, pero no investigar para guardarlos en un libro, sino para transmitirlos y que eso nos ayude a comprender dos cosas. La primera, que la independencia, lo que vamos a celebrar el próximo año, fue un gran proceso muy complejo, donde estuvo involucrada toda la sociedad peruana. Y lo segundo es que este proceso
nos permite disfrutar de esos escenarios que si no se diríamos. Entonces creo que el tema de la mujer es parte de algo que debemos sentirnos muy orgullosos y debemos revalorar. Bueno, sí, Sí. gracias Ricardo, ha sido muy interesante conversar y todavía te quedan temas pendientes, ojalá tengamos la siguiente entrevista y agradecerte. Entonces, hasta aquí, muchas gracias Rosana, estamos creo la siguiente semana conversando muchos temas más importantes, no solo de género, sino también nuestra coyuntura política. Agradecemos, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias a ustedes. Así Listo, es, gracias. Violeta, así es, Ricardo, muchísimas gracias y bueno, hasta el próximo programa. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras.